Hola, mi nombre es Saraí Puente Camarillo y para la materia de Derecho Internacional Comercial voy a hablar sobre los principios generales del derecho internacional privado. Iniciaré con una definición. Bueno, sabemos que el derecho siempre es un conjunto de normas jurídicas y principios y específicamente aquí vemos que es el ordenamiento particular que establece para dotar de la regulación especial a un supuesto tráfico externo. Bueno. Son dos conceptos importantes los que debemos de desglosar en el derecho internacional privado. Uno es la parte internacional, donde debemos de recordar que aquí hay una regulación entre las relaciones entre países y la parte privada, que es la relación jurídica entablada entre particulares, ya sean personas físicas o personas morales. Luego vemos, bueno, como parte más de este concepto del derecho internacional privado, podemos ver que es una construcción de un sistema en el que hay hay muchos tipos de leyes que van regulándolo porque hacer una ley que aplique a todos en todos los casos es muy complicado. Y además, cuando nos metemos en esta materia internacional en la que sabemos que cada estado es soberano, en el que cada estado tiene sus propias leyes, pues se complica aún más. Entonces, entender todos estos conceptos es muy importante y también dependerá ya de específicamente el país en el que estemos negociando. Entonces, solamente quisiera mencionar, antes de pasar a los caracteres del derecho internacional privado, que el objeto de este derecho es como cimentar las bases para las relaciones entre particulares en contextos internacionales en el que esto simplemente refiere a conectar más de un país. El simple hecho de conectar de manera comercial más de un país ya lleva a este tipo de derecho. Entonces, bueno, debemos de también conocer las características del derecho internacional privado, ya que, bueno, son parte fundamental de este. Iniciamos con el carácter estatal, ya que la esencia de este derecho internacional privado es que hay una soberanía en cada país, hay una delimitación, entonces cada uno tiene sus distintos ordenamientos, sus distintas leyes y esto es lo que hace que nos tengamos que involucrar en el derecho de cada uno de estos países en los que nos vayamos a involucrar. Luego está el carácter exclusivo, ya que las situaciones son privadas, son un punto de conexión en el que se vinculan y no deben de tomarse como que algo deba aplicar a todo. Muchas veces se tendrá que tener una perspectiva desde la normativa mexicana hasta hacia el otro país y no completamente debemos de pensar en unificar todas las leyes. O sea, esto es a lo que me refiero con que debemos de pensar específicamente en qué país nos estamos dirigiendo y debemos de hacerlo exclusivo, debemos de hacerlo muy específico al país en el que estamos, con el que nos estamos relacionando. También debemos de tomar en cuenta que hay un carácter en el derecho internacional privado que es relativo, lo que tiene que ver con lo anterior, y es que cada estado regula sus jurisdicciones, por lo que la mera existencia de un contrato, un convenio o un tipo de relación internacional comercial implica que hay una estructura de jurídica específica para ese caso. Y por último, es autónomo e independiente, ya que obedecerá un tipo de em, objeto propio de la rama del derecho. Y bueno, hay dos conceptos muy importantes que debemos de tocar, que es la jurisdicción, y es que eh, no todo le compete a todos los magistrados. Bueno, esto tiene que ver con que en las relaciones comerciales, como en todo, va a haber
o existirá. Es que no es que vayan a existir conflictos, pero pues puede que existan, ¿no? Entonces, debemos de tomarlo en cuenta desde el principio, desde el momento en el que pensamos relacionarnos comercialmente con otro país y en principio con otras personas, ya que, o sea, esto sigue siendo privado, esto sigue siendo entre particulares, entre una empresa y otra, por lo cual es importante recordar que esto se debe de aclarar desde el principio. Entonces, la jurisdicción es dónde vamos a resolver el problema y de qué manera. Se debe de establecer desde que se pacta, entonces bueno, esto podría ser según el domicilio del demandante, el principio territorial, la teoría del paralelismo, el Foro Internacional del Patrimonio y o la prórroga de jurisdicción. Entonces, ya con todo esto en mente, debemos de recordar que dependerá totalmente de los particulares. Y esto pues hace sentido a los caracteres anteriormente mencionados, ya que, pues sí, o sea, esto se regirá según ellos vean. Ejemplos que el profesor da en el video, por ejemplo, él menciona que México y Grecia, ¿no? Entonces, muchas veces hay convenios en los que sabemos que es más fácil o ambas partes acuerdan que es más fácil que se resuelva en México, que puede ser más fácil que se resuelva en Grecia e incluso puede ser más fácil y él menciona que suele ser así, resolverlo en un país fuera de, o sea, que no sea ni Grecia ni México, que en este caso él menciona que puede ser Estados Unidos. Y una razón que me llamó la atención del por qué puede ser más fácil que se resuelva en otro país es porque hay veces en las que no hay leyes que totalmente regulen algo en uno de los dos países o en incluso ambos. Y él menciona la inteligencia artificial y cómo en México aún no hemos evolucionado lo suficiente en el derecho o hasta el momento no hemos aplicado una verdadera jurisdicción a esta nueva tecnología que incluso ya se puede estar utilizando en empresas, pero que tal vez no sea eh, regulada. Entonces, por esto, él menciona que hay veces en las que la jurisdicción o la competencia de regirse en o de actuar en un conflicto, en una negociación, en un tipo de problema que necesite resolución, bueno, puede que esta jurisdicción no sea suficiente en un solo país o no se decida que sea en un solo país y se quiera llevar a un tercer país, ¿no? Entonces, pues ya todo esto nos lleva a el último punto donde vemos que, bueno, él menciona ya como último concepto el UNIDROIT, que son los principios sobre los contratos comerciales internacionales y estos principios combinan, bueno, muchas disposiciones de carácter general y todo esto también es todo un apoyo para nosotros cuando nos referimos al derecho internacional privado, en el que vamos a tener que conocer y aplicar estos principios. Bueno, hasta el momento es todo para este video y agradezco mucho que se haya visto.